Tengo el gusto de presentarles hoy en la mañana al doctor Salvador Ruiz Pérez con su plática para el día de hoy, completando lo que son los ciclos de pláticas en la mañana a nosotros en la Avena. Adelante, doctor. Muchas gracias. Adelante. Ok, 3 inquietudes. ¿Cómo está creciendo nuestro hijo? Siempre nos preguntamos, ¿cómo está creciendo nuestro hijo? ¿Su adolescencia va muy rápido, muy lento? ¿Cómo va de su peso? Son inquietudes que todos los papás tenemos. Es importante resolverlas porque solo hay un tiempo específico para que un tratamiento sea efectivo y no haya después obesidad o talla baja o problemas en la pubertad que permanezcan toda la vida. Todos conocemos el camino, todos conocemos el objetivo. Todos queremos tener hijos triunfadores, que crezcan, que estén bien, pero lo importante es más que eso, conocer el camino. Un niño, si está sano en cuanto a su peso, si lo ayudamos a alcanzar su máximo potencial, es mucho más fácil que se realice en todas las áreas de la vida. Por ejemplo, si alguien tiene diabetes, hipertensión, obesidad, a una edad muy temprana podría tener consecuencias y eso podría dificultar su desarrollo o alcanzar sus objetivos. Entonces, tenemos que intervenir en todos los niños tempranamente y tenemos que tener una cultura al respecto. Vamos a empezar por la valoración de la estatura. La valoración del crecimiento de los niños es algo fundamental, porque es el reflejo de la salud de un niño. Esto es, si un niño crece bien, quiere decir que está sano. Si un niño está creciendo menos, probablemente en un pequeño porcentaje, hay alguna enfermedad que se tiene que corregir. Bueno, la talla baja puede ser el único signo de algunas enfermedades, algunas muy sencillas como anemia, por ejemplo, que se corrige, el niño crece bien, pero un tratamiento temprano siempre va a ser más efectivo. Habrá casos en los cuales un niño tenga, por ejemplo, déficit de hormona de crecimiento y simplemente se le suplementa y alcanza su máximo potencial. Y hay una preocupación en los papás. Hay veces que si nuestros hijos están siendo rebasados por el hermanito, por el primo, si se valora de manera adecuada a tiempo, podríamos prevenir, por ejemplo, una estatura baja a futuro. ¿Y en qué momento es adecuado valorar el crecimiento de mi hijo? En cuanto tengo duda, no hay que esperar más tiempo. Si yo tengo preocupación sobre cómo va creciendo mi hijo, es muy válido que yo resuelva esa duda. En muchas ocasiones vamos a encontrar que nuestro hijo está bien y vamos a estar tranquilos con una sencilla y simple valoración. En otros casos, si nosotros encontramos que nuestro hijo tiene un problema de crecimiento, va a ser muy adecuado que se valore y se dé el tratamiento más adecuado. Todo niño tiene derecho a alcanzar su máximo potencial de crecimiento. Pero obviamente, si un niño se atiende y se diagnostica a tiempo, el tratamiento va a ser más efectivo. Entonces, volvemos a esto. ¿En qué momento es adecuado valorar el crecimiento de mi hijo? En cuanto le incomoda a él mismo su estatura. Hay niños que están en el kinder muy pequeños y dicen, no, es que me dicen bebé en la escuela, no me gusta que me digan bebé. O hay niños que quieren jugar básquetbol y se les dificulta, fútbol se dificulta. Ese niño requiere ser valorado. Y dice el niño, yo soy niño grande. Pues sí, es muy válido y es muy útil para los papás que les demos la oportunidad de saber si van bien. Muchos de ellos, el 80%, vamos a saber que están bien. Y nosotros vamos a tener esa tranquilidad. Y no nos tenemos que quedar con pendientes. Qué pesado es tener un pendiente de decir, yo pude haber hecho algo a tiempo y no lo hice. Eso no lo podemos permitir. Las peores respuestas que se pueden encontrar en la vida, que les digan, oiga, le digan a un médico, mi hijo lo veo muy chaparrito, muy chiquito, y que les diga, ¿y cómo era usted de chiquita? ¿Era chaparrita? Eso no es una respuesta. Hay una valoración individual y seria de cada niño. O que les digan, se va a estirar. El hijo de Juanita era así, y fíjate que ahorita mide 1,90. Es diferente, es hijo de otros papás, con otras características, en otro medio ambiente, con otra alimentación. No se puede comparar una cosa con otra. Mételo al básquet, es terrible. Yo mido 1,70 exactamente, y a mí me sometieron a la tortura del básquet. Yo no crecía, mi papá es muy alto, es un hombre muy alto. Obviamente no investiguen mucho, creo que salía mi mamá.
Pero me decían, hay que meterlo al básquet para que crezca. Esa no es la solución. A ver, vemos a los jugadores de básquetbol altísimos y dicen, es porque los metieron al básquet. No es cierto. Porque estaban altísimos, decidieron practicar básquet porque se les facilitaba. Si no, en Honduras pondríamos, y en El Salvador y en Centroamérica pondremos canchas de básquetbol y serán vikingos morenos de 2 metros y las mujeres irían a hacer turismo a esas zonas por solo ver a los hombres allá. Pues no, nosotros tenemos una genética y siempre nos vamos a pegar a ella. La genética es el plan, es el mapa de nuestro crecimiento, el instructivo que nos va a decir cómo debemos de crecer. Nosotros no vamos a crecer más allá de ese instructivo, pero tenemos que ayudar a nuestros hijos a que crezcan lo máximo que se pueda de una manera ética y sin ninguna consecuencia. Dale vitaminas. Las vitaminas no son la solución. Si no, sería muy sencillo que todas las personas crecieran. No, hay personas que tendrán una deficiencia de alguna hormona, hay personas que tendrán simplemente anemia, hay personas que tienen un asma mal controlado, una simple enfermedad que no esté bien controlada y que dure más de 100 días al año afectándonos, podrá ser suficiente para que nuestro cuerpo gaste energía luchando contra la enfermedad y no utilice esa energía para crecer. Entonces, hay que hacer una valoración individual, que no es una receta de cocina, no es 2 cucharadas de azúcar, una de mantequilla. Cada niño es diferente y hay que hacer un traje entonces a su medida. Entonces la valoración de la estatura la puede hacer su pediatra. El pediatra es una persona que está muy capacitada para realizar una valoración del crecimiento. Entonces, por ejemplo, por medio de una fórmula matemática se puede calcular la talla pronóstica de un niño con una certeza de un 85%. Y si adicionamos más o menos 4 centímetros, puede hacerse del 95% la certeza. Entonces, calculamos la estatura de un niño y descubrimos que en esta niña su talla blanco familiar, lo que tiene pronosticado para crecer es de 1,64. Y si ella va aquí, a los 7 años, ella va aquí, va 6 centímetros por debajo, esa niña tiene que ser valorada y probablemente se le puede ayudar para crecer más. Entonces, todo niño que va debajo de su carril familiar tiene que ser valorado. ¿Quién más tiene que ser valorado? A ver. Me falta, aquí, ok. Valoración de... Por ejemplo, este es un caso muy representativo. Tengo este paciente. Ese es su carril genético, 1,64, lo que tiene planeada la niña. Y ella va en 1,48 a los 10 años. ¡Ey! Va como 8 centímetros por encima de lo que le toca. ¡Qué bueno! Pero su edad ósea es de 13 años. Nosotros tenemos diferentes edades en un mismo tiempo. Edad dental, edad mental, edad genital, edad cronológica y edad ósea. Un ejemplo de edad dental, siempre lo pongo. Yo tengo 3 hijos. A uno le salieron los dientes a los 6 meses y al otro al año 2 meses. Entonces, uno de mis hijos tiene un retraso en la edad dental. Así hay una edad psicológica, hay niños que son más maduros que otros, y hay una edad ósea, que es la edad de los huesos. Entonces, esta niña tiene 13 años de edad ósea, y entonces corregimos su estatura a los 13 años y descubrimos que ella va a medir 1,53 de adulta. Perderá 11 centímetros de acuerdo a lo que le tocaba. 11 centímetros para toda la vida. Y nosotros podemos pensar, ¿por qué no hice algo a tiempo? Con una simple valoración podríamos hacer que un niño alcance su máximo potencial de crecimiento. Entonces, es sencillo, no es difícil, está al alcance de todos una valoración. Con una sola valoración tenemos para saber si vamos bien o hay que hacer algo más. Pero hay que tomar esa edad ósea. Más durante la pubertad. A ver, o por ejemplo, pongo esta línea. Esta niña, tiene una edad ósea retrasada de 9 años, pues tiene un pronóstico de estatura mayor. No quiere decir que va a medir 1,75, pero que al menos está asegurada su 1,64 y unos cuantos centímetros más. Es importante la valoración del crecimiento de los niños, no solo atender una faringitis, no solo atender una diarrea, sino solicitar una valoración en relación a esto. A ver, entonces, ¿cuál es la edad ósea? Es la edad de los huesos. Es muy sencillo de entender esto. Después de medir a un papá, de sacar su talla blanco familiar, tomamos una radiografía de mano. La mano es el mapa o la clave para entender el crecimiento de todo el cuerpo.
aquí hay muchos huesos, cada hueso tiene una pequeña rayita y a partir de ahí se forma una capita de cartílago que se transforma en hueso, y luego otra, y luego otra, y luego otra, y es como un libro que se va haciendo ancho página por página. La suma de hacer ancho aquí, 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 nos da el crecimiento longitudinal de los niños, y eso nos habla de su crecimiento en general. Entonces es muy fácil con una simple radiografía medir de manera segura la edad de un niño y hacer un pronóstico. A ver, un patrón de crecimiento. Esta es la línea familiar de crecimiento, digamos talla blanco familiar. Va a llegar hasta acá en esta niña y vemos que ella va muy, muy abajo de ella, incluso empieza a despegar. Pero su edad ósea está retrasada, está aquí, atrás. Pues esta niña finalmente se va a estirar tardíamente. Son esos niños que tardan en crecer. Y sí es cierto, hay casos de niños que crecen tardíamente, pero nos damos cuenta luego de una valoración. No podemos cometer el error de decir, se va a estirar, no se preocupe, no va a pasar nada, mira, así le pasó a tal persona, porque podemos caer en esta situación. Este es otro patrón de crecimiento. Igualmente, iba atrás en el crecimiento. No se hizo ninguna valoración y le decían, se va a estirar, se va a estirar, se va a estirar. Se iba a estirar. Es muy frecuente, tristemente, llegan al consultorio y me dicen, doctor, quiero valorar su crecimiento. Muy bien, tomo una radiografía, buscamos hacer lo más correcto y descubrimos que su edad ósea está demasiado adelantada y que ya terminó su crecimiento. Y no se puede hacer nada por ese niño o por esa niña. En una niña pues es difícil, pero en un niño es muy pesado cuando tienes 12 años, 13 años, 15 años y te dicen, no, ya no vas a crecer nada más. Y a ti te decían que te ibas a estirar. Peor aún, no tiene nada que ver la estatura en ciertas etapas de la vida. Hay niños que son muy altos en cierto momento y se quedan con esa idea. Y después resulta que pasa el tiempo y si eras muy alto, pero en sexto. Pero ya estamos en tercero de secundaria y tus compañeritos ya están mucho más altos. Pues bueno, se vuelve un poquito todavía más pesado. Conclusiones respecto al crecimiento. ¿Qué quiero que se lleven? Una simple valoración nos puede dar tranquilidad de saber que nuestro hijo crece de manera saludable. Es algo invaluable. El 80% de los niños con estatura baja en cierto momento de la vida no tienen nada grave. Y simplemente tenemos que corroborar que todo vaya bien con una valoración endocrinológica, por un endocrinólogo pediatra. Y al final de su vida crecerán lo que le corresponde, pero un 20% restante necesita algo. Y la inmensa mayoría de las veces se les puede brindar y se les puede ayudar a que crezcan. Yo creo que a lo mejor en más del 97% de los casos. Ahora vamos a ver pubertad y adolescencia. Pongo esto porque quiero que entiendan, si es que hay algún niño aquí, que los cambios son muy naturales y nosotros también tenemos que quitarnos un cierto pudor que tenemos, porque como vemos alrededor que crecen las plantas, los animales, y en cuanto a la pubertad nosotros, ya no me veas, mamá. No sé en qué momento pasan de que los estamos bañando a que ya no me veas. Ese es un grave error, quiero que lo borren de su mente. En otros países no es así, pero alguien diría, hay que respetar la individualidad de un niño. Él tiene derecho a sus partes privadas, dicen los niños. Esto no es así. Es nuestro hijo y es nuestra responsabilidad. ¿Quién va a revisar que su desarrollo vaya bien? ¿La vecina? No creo. O sea, cuando tenga 18 y 19 años a lo mejor. Antes no. Entonces nosotros somos los responsables y tenemos que revisar que vaya todo bien. No, mamá, no me veas. Entonces, ¿qué pasa? El niño no permite que lo vean. La mamá no entiende que todo el futuro de ese niño recae en los hombros de los papás y no lo revisa. Y para cuando se dan cuenta, el niño ya tiene un desarrollo bien importante y se queda con una talla final porque presentó pubertad precoz, porque simplemente hay pubertades que no son precoces, pero son rápidamente progresivas. Empieza con cambios y es como la primavera, flores por aquí, pelos por aquí, pelos por todos lados. Finalmente se puede quedar un niño con una estatura baja. Entonces, quiero que cambien su manera de pensar. Urge un cambio cultural y ustedes lo tienen que difundir, porque los niños son responsabilidad de todos, aun cuando no son de uno,
cuando se pide la opinión de uno como adulto, tenemos que buscar lo mejor de la población en general. Si un día discuten con una mamá o platican eso, a los niños hay que revisarlos y hablar con ellos, o sea, es cultural. ¿Por qué lo van a tomar como una agresión? No, a ver, ¿sabes qué, papi? Tú me interesas mucho y quiero ver que estés bien. Déjame revisarte a ver cómo vas. Ah, no quiere. Bueno, vamos a una consulta con el endocrinólogo pediatra, donde en un ambiente de mucho respeto y mucho cuidado va a ser valorado y va a ser revisado junto con los papás y se puede aclarar cualquier duda. A ver, un ejemplo. ¿Por qué es importante valorar la pubertad? Crecimiento luego de la menarca 4 a 6 centímetros. Y 6 centímetros, estoy exagerando. La mayoría de las mujeres después de la menarca crecen solo 4 centímetros, no crecen mucho más. Entonces, estas dos niñas son amiguísimas. Ella le lleva, fíjense bien, 12 centímetros. Cumplen el mismo mes. Es un caso hipotético, ¿eh? Cumplen el mismo mes, son de la misma edad, 1,50 y ella mide 1,38. Pero ella menstrua. Después de menstruar, llega a 1,54. Siguen siendo amigas y ella no presenta nada de desarrollo, muy lento. Pues ¿qué pasa en segundo de secundaria? Estaban en sexto. En segundo de secundaria ella menstrua y finalmente queda con 12 o 15 centímetros más arriba. Eso es algo frecuente. Entonces, la estatura en un momento de la vida, aunque sean muy altos, no determina que vayan a ser muy altos después. Todo niño tiene que ser valorado, sin importar si es alto o chaparrito. Necesitan una valoración endocrinológica para ver cómo van. Adolescencia, no está relacionado con adolecer. Estas fueron pacientes mías en España. Tienen la misma edad, pero si se fijan, ella parece una niña grande. Por eso lo puse como ejemplo. María Trigo se llama, y es una niña que tiene exactamente 2 meses más de edad y se ve mucho más chiquita, sigue siendo una niña. Es una etapa llena de cambios, los cuales son naturales y positivos, y debemos de ayudar al adolescente a adaptarse a ellos lo más pronto posible. Entonces, enseñarles que es algo común, natural, que va a pasar en nuestros hijos, en nuestros sobrinos. La mejor manera de transitar por esa etapa y adaptarse rápidamente a los cambios sin preocupaciones ni complicaciones es a través de la educación. Y esto es lo que estamos haciendo. Hay que hablar con nuestros hijos, nosotros tenemos que buscar también información al respecto, pero no de internet, de cualquier fuente, porque podemos confundirnos. Cualquiera, con que inicie con esta frase. De acuerdo a estudios científicos realizados en la Universidad de Cambridge, el doctor Beneficio Hospitalis encontró que, y empiezan a decir una sarta de mentiras. No, hay información científica que encontramos en ciertas fuentes en la Biblioteca Central de los Estados Unidos, pero a la luz de alguien que no es médico podemos incluso confundirnos. Entonces acérquense al especialista y les puede aclarar todas sus dudas. ¿Qué es la pubertad? Es el inicio del olor apócrino. ¿Y qué es eso de olor apócrino? Decían mi abuelita, es el olor a chivo viejo. Empiezan a oler así como que fuerte. Hay crecimiento de vello, crecimiento de mamas en las niñas y aumento de tamaño en los testículos en los niños. Pubertad, ¿qué es lo normal y qué no lo es? Ana, soy la única niña en mi salón que no se ha desarrollado. Roberto, mis compañeros son mucho más grandes y no puedo participar en el equipo de básquet. Luis, me empezó a salir bigote de chocomilk y nadie más tiene en mi salón en quinto año. Bueno, hay que entender que los niños se van ajustando a un cuerpo nuevo y que los cambios llegan en cada persona en un momento preciso. Entonces, simplemente hay que valorarlos y darles la certeza de que ellos van bien y mostrarles que eso se va a ir presentando en todos los niños, pero cada uno en su momento. Entonces, ¿cuándo debe presentar la pubertad un niño? Todos somos diferentes y lo normal varía mucho de un niño a otro. Pero la valoración del crecimiento y pubertad da tranquilidad a papás y también a niños. Ojo, todos los niños, no hay uno que no, tienen dudas con respecto a su pubertad. Todos, aunque lo digan o no lo externen, porque son cambios y es imposible no darse cuenta que están sucediendo. Entonces, muchos niños no lo comentan, o es muy difícil que se comparen con otros niños, o en la escuela. Entonces, nosotros tenemos que acercarnos a ellos y platicar como papás. Bueno, las niñas es normal que presenten los cambios puberales entre los 8 y los 13 años, mientras que los niños entre los 9 y los 13. El desarrollo es algo individual y
y está relacionado con factores como herencia, alimentación. Por ejemplo, si una mamá presenta su menstruación, que es la menarca, la primera menstruación, muy tempranamente, existe la posibilidad de que su hija también la presente muy tempranamente, pero de la misma manera lo contrario. Entonces se individualiza cada paciente porque esto también puede variar y hay que valorar a todo niño cuando se presentan los primeros cambios o al cumplir 8 años en las niñas y 9 años en los niños. Entonces es importante tomar una radiografía y ver cómo va su crecimiento. Y una vez que se hace, darle seguimiento. Los niños nunca se ven más de lo indispensable, pero si nos toca tomar la radiografía en 6 meses, en 4 meses, hay que ir y tomar la radiografía y eso puede hacer una diferencia a largo plazo. Los cambios, a ver, entre este estadio y este estadio no hay nada de diferencia, pero se palpa una bolita pequeñita. Ese es el primer signo de pubertad. Se siente una bolita debajo de la piel. En este punto una niña menstrua y finalmente, después de menstruar, solo crece 4 centímetros. En los niños no se ve porque dentro del saco escrotal están los testículos. Entonces hay que medirlos con esto. Es un orquidómetro. Son unas cuentas de madera que tienen el volumen de los testículos y se hace un análisis comparativo y se ve el volumen de los testículos. Cuando los testículos tienen más de 4 centímetros cúbicos, entraron a la pubertad. Cuando los testículos tienen 8 centímetros cúbicos, entraron en la fase de crecimiento rápido. Entonces yo puedo saber cómo está creciendo un niño o cómo va a crecer en cuanto a velocidad de crecimiento con solo medir los testículos. Consejo respecto a la pubertad para niños. Es natural que nos fijemos en nuestros amigos como punto de comparación, pero no es buena idea porque todos somos diferentes. Resulta problemático porque cada uno se desarrolla de forma diferente y en distintos periodos de tiempo. Se debe de tener calma y tranquilidad y se obtiene teniendo la seguridad de que todo transcurre normal. Entonces es importante la valoración de la pubertad en los niños y es indispensable que se haga de manera oportuna. Ahora, sobrepeso en niños. Hay que entender esto. Los niños en México, cuando tienen menos de 5 años, solo 12% tiene sobrepeso o obesidad. Pero ¿qué pasa? Llegamos a la edad adulta y en la etapa adulta tenemos obesidad del 72% de los mexicanos. Es muchísimo. ¿Qué pasó en ese transcurso? Hubo cambios en nuestros hábitos, en nuestra alimentación, en nuestros gustos, en nuestras preferencias, que finalmente nos llevaron a eso. Cuando una persona llega con sobrepeso o obesidad a la adolescencia, difícilmente se pierde el peso, porque tendemos a ganar más y más peso. Perdón. Ok, bueno, ¿cómo sabemos si alguien tiene sobrepeso o obesidad? Simplemente hay unas tablas que llevan nuestros pediatras o nosotros podemos encontrar y se mide el índice de masa corporal. El índice de masa corporal se calcula en base a la estatura y el peso. Es muy sencillo, pero si nosotros tenemos la duda, simplemente hay que llevar a valoración a nuestro hijo. Debemos de pedir al pediatra que lo grafique en cada cita. Por ejemplo, por encima de esta línea se llama obesidad, por encima de esta línea se llama sobrepeso y este niño va en un peso normal. Lo ideal es que antes de los 7 años todo niño sea atendido por eso y sea valorado para ver cómo va. Ese es un escenario cada vez más común. Este niño tiene diabetes, esta niña tiene hipertensión, tiene 11 y tiene 13 años. Entonces, enfermedades de adultos se están viendo en niños y es nuestro deber como padres tratar de prevenirlo. Es muy importante entender que estas enfermedades se presentan en niños, pero es una diabetes que tengo que aclarar, es por comer en exceso, ¿sí? Es diabetes tipo 2. Ok, si no hacemos algo, personas jóvenes pueden padecer enfermedades como lumbalgia, como hipertensión, etcétera. Entonces, aquí va lo importante. Atender oportunamente a nuestros hijos es esencial. Si un niño llega a la adolescencia con sobrepeso o obesidad, el 90% va a seguir toda la vida con sobrepeso y obesidad. Eso es fácil de entender. Por ejemplo, uno entra a la universidad, tiene menos tiempo de hacer ejercicio, se dedica a estudiar, sale el primer trabajo, generalmente lo que estudia es ser ingeniero, es mucho trabajo, no creo que lleguen de gerentes de la empresa, y después se casan y empezamos a tener que dedicar tiempo a nuestros hijos, y vamos ganando peso. Si es mujer, gana un poquito de peso después del primer embarazo, es natural, no pasa nada.
Pero todos, gracias, muy amable. Reposado, tequila reposado. Bueno, entonces nosotros vamos a ganar peso de manera natural, pero no podemos empezar la carrera de la vida con un sobrepeso importante. Tenemos que incidir en esto de manera precoz. Y hay que entender que la obesidad no es algo que me pasó, chino, y amanecí con obesidad. Es una construcción. Y es una construcción que podemos nosotros prevenir. Por ejemplo, una mujer embarazada puede acudir con el endocrinólogo. Yo me encargo también de eso, porque soy obesólogo de adultos, tengo un posgrado en obesología de adultos, además de estudiar niños, y se pueden hacer planes nutricionales o alimenticios o programas para que una mujer pierda peso durante el embarazo o simplemente no gane peso extra, porque todas las mujeres van a ganar, todas las mujeres van a ganar peso, pero que no sea excesivo, sea lo planeado, y a lo mejor su hijo tenga menos riesgo de una cosa que se llama programación fetal del síndrome metabólico. Asimismo, durante ciertas etapas de la vida los niños no deben de presentar demasiada ganancia de peso. Si un niño antes de los 5 años presenta ganancia de peso importante, un abdomen gordito, y no pensamos que no es demasiado, pero lo presenta, lo más probable es que vaya a ser obeso el resto de su vida. Hay una cosa que se llama rebote adiposo. Todos los niños antes de los 5 años deberían de ser bastante delgados o magritos. Y es algo que está muy demostrado científicamente. Entonces, por eso al final de la vida, cuando llegamos a los 20 años, el 70% de los mexicanos tenemos sobrepeso o obesidad. Entonces, hay que entender a la obesidad como no una manifestación del cuerpo. Nosotros no somos ni cuerpo ni mente, sino una combinación muy especial de las dos cosas. Y puede haber factores en nuestra mente, factores en nuestro cuerpo que intervienen, y hay que verlo como una maraña de hilos donde tenemos que tomar de repente uno e irlo mejorando. Se van a dar cuenta que cuando alguien mejora en una parte de su vida, como en un engranaje, todas las demás pueden ir mejorando. Entonces, analizamos un paciente, puede tener antecedentes genéticos de sobrepeso o obesidad. En lo médico, se hace un estudio sencillo en sangre, y si tiene colesterol, triglicéridos, puede corregirse y puede mejorarse, o alguna otra cosa. En lo nutricional, hacemos una valoración, los endocrinólogos pediatras, de 24 horas para ver cómo está comiendo, los hábitos. En lo familiar, el éxito en un niño se obtiene cuando se hacen los cambios en familia. No importa qué tan grande o qué tan pequeña sea la familia, pero tienen que participar todos los integrantes y tienen que sentir el apoyo. Por ejemplo, si un papá le echa todas las ganas del mundo y dice, ¿sabes qué? Vamos a cuidar al niño, voy a hacer todo lo correcto para él, vamos a esforzarnos. Una mamá, pongo el ejemplo, y yo como papá llego y le doy una alimentación que no es adecuada porque quiero a mi hijo, pero digo, ay, mira esa concha que ve ahí, me imagino una tarde mágica con mi hijo comiendo concha, se la voy a llevar. Entonces le estoy metiendo el pie a mi esposa si yo hago eso. Entonces empieza a haber buenos y malos, es que tú no me dejas, es que tú sí me dejas. No, los niños se confunden. En cierta etapa de la vida los niños necesitan límites bien definidos y eso no tiene nada que ver con los alimentos. Entonces hay que entender que la obesidad es un traje a la medida, donde a cada niño se hacen ajustes específicos y puede ser un tratamiento muy efectivo. Por eso los tratamientos o las campañas generales contra la obesidad no rinden los resultados que queramos, porque tenemos que individualizar a los pacientes y hacer lo correcto con cada uno. Entonces es importante lo familiar. Además es muy frustrante cuando un papá le echa, o una mamá, casi siempre es la mamá, le echa muchas ganas y el papá pues nunca está, y cuando está pues es fiesta. Y el papá no entiende que su hijo tiene un problema. Pero qué duro es cuando es tarde y vemos que nuestro hijo tiene una enfermedad. O sea, no me imagino el dolor de un papá que mi hijo se infartó a los 35 años y yo pude haber hecho algo. Y es que yo no contribuí. O sea, eso es algo muy doloroso. Hay que quitarnos esos pesos de la espalda, hay que tratar de hacer lo correcto. Ojo, lo correcto no es lo más fácil. Lo más fácil es decir, ándale, sí, cómete. Bueno, una vez nada más. Pues no, una vez y otra vez y otra vez. Lo correcto y lo más difícil, cuando alguien ama a un niño, le dice que no.
No, ¿sabes qué? Y es más difícil lidiar con él. Dice, vente, vamos a jugar. Vente, te voy a distraer. No, hombre, mira, aquí hay fruta. No, hombre, me dio la tarea de ese cajón lleno de comida chatarra, lo tiré. Tuve el valor de hacer las cosas bien. Eso es amar, no otras cosas. Entonces, no se confundan. Lo correcto es solo una cosa, y no es lo que yo diga, es lo que es. Sean claros y honestos consigo mismos. Entonces, tienen que hacer lo correcto, aunque no sea lo más fácil. Los buenos hábitos no son sencillos. Un buen hábito es difícil de sembrar, pero al final de cuentas solo es difícil al inicio, como sembrar. Después se cosecha y te brinda muchas cosas. Y es hasta difícil quitárselo. Por ejemplo, si a alguien le gusta hacer ejercicio y ha hecho ejercicio durante años, tiene 2 semanas sin hacer ejercicio porque se lastimó un tobillo, se siente mal, de mal humor y se siente incómodo, ¿sí? Entonces, los buenos hábitos a largo plazo son hasta difíciles de quitarnos. Siembren buenos hábitos en sus hijos y van a ver que van a cosechar grandes recompensas. Un mal hábito es muy fácil de desarrollar. Así yo dejo que mis hijos se desvelen, pues porque me da un poco de flojera estar sobre de ellos, decirles que a las 8 se apaga todo, y ese niño se desvela el siguiente día, tiene sueño, no tiene tantas ganas de hacer ejercicio, todo es un poquito más difícil. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer. Se van a hacer cambios escolares, cambios culturales, vamos a ver cosas emocionales, y cada paciente se aplica algo diferente. Entonces, este estudio revolucionó la medicina, la visión de la medicina. The New England Journal of Medicine es una de las revistas más importantes del mundo. Ya hay muchos estudios, pero este me gusta porque fue el primero. Es el Bogalusa Heart Study. Entonces, murieron 204 personas entre 2 y 39 años por alguna causa, accidentes generalmente, y hicieron esto, tomaron el corazón de las personas y cortaron la arteria coronaria siempre al mismo nivel. Y encontraron que desde los 2 años se empieza a acumular grasa en las arterias. Esta grasa progresa, aumenta, se hace más densa la capa, hasta que finalmente se ocluye una arteria y una persona se infarta. Entonces dicen, no, es que estaba jugando con su hijo y corrió en el partido de fútbol y se infartó. Es que hizo un coraje y se infartó. No fue eso. Eso fue el florecer de una planta que sembramos en la infancia en nuestros hijos. Eso fue la consecuencia de muchos años. Si un niño tiene una pancita grande, porque se acumula grasa ahí, pues también se acumula grasa en su hígado. Poco a poco, de diferente manera como en la pancita, pero llega a acumularse grasa con el tiempo. Si tiene hígado, si tiene corazón, si tiene arterias. Entonces hay que cuidar el peso de nuestros hijos desde etapas tempranas. A ver, comida chatarra y bebidas calóricas. Hay una falsa confianza en los jugos y todas las mamás, siendo sinceros, ¿qué mamá le manda jugos a su hijo a la escuela? Pues no se avergüencen. La sinceridad debería de prevalecer. Hay más de una que dice, no, yo digo que no. Así, un grillo así, pero grillo malo, no la levantes, no vale la pena. Bueno, pues muchos hacen eso. Los jugos y los refrescos engordan lo mismo. No hay que mandar jugos a la escuela. Entonces, estas son unas etiquetas que toma. Este es un jugo de prensado en frío, donde no se le agrega nada. Jugo de uva 133 calorías, un refresco de fresa 124. En ocasiones los jugos tienen más azúcar que los mismos refrescos. El agua de horchata, riquísima, tiene más azúcar que un refresco, un refresco cualquiera de cola. Televisión, esa es una medida no nutricional, pero que nos ayuda mucho. Nuestros hijos están mucho tiempo enfrente de la televisión o de las tabletas o algo así. Se ha demostrado que cuando un niño está enfrente de la televisión, podría consumir 167 calorías extra en el día. A ver, dicen, 167 es mucho. 167 calorías lo podemos encontrar en media ración de casi cualquier cosa. Una donita de esas, no digo el nombre, Bembo, digamos, para no mencionar ninguna marca, tiene alrededor de 74 a 76 calorías. Entonces, 2 donitas más o menos me daría eso. El paquete tiene 6. Y un niño se puede comer las 6 donitas en tal vez 20 minutos. Pero para quemar esas calorías necesitaría salirse a correr a lo mejor sus 8 kilometritos. No lo va a hacer. Hábitos de sueño.
Es importante que nuestros niños, es otra medida no nutricional, pero que nos ayuda a que nuestro hijo pierda peso. Los niños tienen que dormir temprano. Capuzzo y colaboradores hizo un metaanálisis. Metaanálisis en la medicina son estudios de muchísimos casos, de muchos estudios, se juntan muchos estudios y ven los resultados. Y encontraron que un sueño corto aumenta 2 veces el riesgo de obesidad. Es mucho, 2 veces el riesgo. Como si me dicen, si te vas por este camino, no te va a pasar nada. Pero si te vas por este, tienes el doble de riesgo que sí te pase algo. Entonces, necesitamos que nuestros hijos duerman temprano. Es difícil. ¿Y por qué el sueño corto se asocia a la obesidad? Las causas no son del todo claras, pero intervienen hormonas. Cuando una persona se desvela, produce niveles más altos de grelina. Y la grelina da apetito y hace que queramos comer. Modifica los niveles de leptina y también nosotros vamos a tener más hambre. Cuando una persona está desvelada, no tiene ganas de hacer ejercicio y difícilmente va a tener el entusiasmo de ponerse a hacer una actividad física. Y además, cuando una persona está despierta, si los niños se desvelan, es más fácil que tengan tiempo para estar comiendo cantidades no adecuadas de comida. Entonces, las recomendaciones: hay que comer adecuadamente, poniendo la mitad de nuestros alimentos de verduras. Hay que incluir verduras, pero es que a mi hijo no le gustan las verduras. Si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes. Eso lo dijo Albert Einstein. Entonces no esperemos que las cosas cambien si nosotros siempre hacemos lo mismo. Entonces tenemos que tener amor y firmeza. Es que mi hijo no quiere, en cierto momento abrazarlo, explicarle, papito, tú puedes, y en cierto momento vas a comértelo. No conozco un niño que sea desnutrido porque un día no quiso comer porque lo obligaron a comer algo saludable. Pero ¿qué pasa? Si ese niño se sostiene, esos niños, dirían en mi tierra, calzonudos, dice, no, yo no voy a comer. Y la mamá anda, ay, mi hijo se me va a desnutrir. Y empieza a pensar en África, en todos los niños. Mi hijo no le va a pasar nada a su niño. Pero si él se sostiene y usted dice, bueno, ya con tal de que coma algo, ya le doy su yogurt. Es un refuerzo positivo. Y entonces el niño dice, pues si yo me sostengo y no como, me van a dar lo que yo quiero. Y entonces nosotros le estamos fomentando eso al niño. Y finalmente, pues va a hacerlo repetidamente porque él sabe que tiene su recompensa, su consecuencia. Si aún hay dudas al respecto, debe valorarse por un especialista. El especialista en el control de peso y enfermedades metabólicas en un niño es el endocrinólogo pediatra. Entonces recuerden cómo se deben de comer las frutas. Nunca en cantidades grandes, pequeñas cantidades muchas veces al día. Las verduras son libres, excepto 3. Papa, zanahoria cocida y betabel. Camote también, pero no somos una zona, en el interior del país se consume más. La papa contiene muchas calorías. La zanahoria, cuando se consume cruda, se desdoblan los almidones y son más fáciles de absorber. Y el betabel, en otros países le llaman remolacha. La remolacha en Colombia a la remolacha le llaman betabel. De ahí se saca el 30% del azúcar de todo el mundo. Cuando tenemos la oportunidad de sembrar caña, sembramos caña. Cuando no, betabel. Se saca el azúcar de alta fructosa de ahí, se convierte en melaza. Entonces no es tan saludable como piensan. Dice, ay, como betabel para la sangre, tiene muy poco hierro, no funciona para eso. Lo ven rojo y alguien dijo, está rojo, la sangre es roja. Que coma betabel. Pero muchas cosas, ese niño sabe, lo del betabel. Bueno, no sé si tengan alguna duda o les pueda servir en algo más. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, fue un placer y espero que haya sido de provecho para ustedes.